el trabajo mío está enmarcado dentro de una idea que surgió hace varios años de interrelacionar trabajos finales o tesis de grado, maestría y doctorado. Eh, el aporte de las tesis de grado en su momento fue para la extracción y el scrapping de datos, y el doctor Pasquini tuvo un enfoque de este negocio partiendo de su experiencia y conocimiento, tratando de armar o modelar este complejo ecosistema desde lo particular a lo general. Mi enfoque es el opuesto y la idea es contrastar ambos enfoques. Nosotros desde el área de ciencia de datos partimos de los datos y desde allí extraemos patrones, en este caso de relación en este ecosistema, tanto de emprendedores como inversores. Entonces, bueno, la idea de esta presentación de hoy tiende a resumir un poco mi trabajo de tesis de posgrado y les voy a contar un poquito en qué estado estamos. La agenda de lo que voy a hablar, y espero que me alcancen también los 20 minutos, es esta. Un poco está en línea con el ciclo de vida de la ciencia de datos. Nosotros primero tenemos que entender el negocio, entender las preguntas del negocio a responder. A partir de ahí yo me planteé una hipótesis, tuvimos que conseguir los datos, empezamos el análisis y el modelado, y les voy a compartir a ustedes de manera gráfica algunos de los resultados a los que he arribado, las conclusiones y trabajos futuros que tengo pensado realizar. Un poco, bueno, esta flecha, yo voy a apagar la cámara para que no se me corte internet, esperen un poquito, ahí está. Y vamos a bajar esto. Este es el grado de avance, estoy ahora en esta etapa. Bueno, los objetivos, como les decía, ¿cuál era la idea? Entender este ecosistema complejo y tratar de conectar los puntos, estos actores, ¿no? Para los inversores son decisiones de alto riesgo, y tratar de armar un modelo que les permita que esa inversión sea más segura puede ser atractivo. Y para los emprendedores también les puede ayudar parte de mi trabajo a tratar de buscar inversores buenos que aporten a su trabajo y pueda evolucionar su empresa. Los desafíos con los que nos encontramos fue con la accesibilidad de los datos. Y acá viene la gran ayuda que nos dieron los alumnos de grado, que yo no recuerdo ahora, Gaby, vos te acordás los alumnos que eran, o sea, fue hace unos cuantos años. Empezaron a hacer un... a ver, el que me acuerdo es Ignacio... Ignacio, ay, no me sale el apellido. Sí, yo soy medio un desastre. Verdiña, sí. Ignacio Verdiña. Verdiña, sí, era uno del grupo, pero eran otros. Era un grupo de 4 o 5. Y además seguimos varios años trabajando en ese proyecto, ya la verdad es que ni me acuerdo, pero sí. Sí, fueron, bueno, ellos hicieron un trabajo muy interesante, fueron scrapeando. ¿Qué fue pasando? Hace unos años obtener datos era bastante más fácil, y estas plataformas, a medida que fueron viendo lo que pasaba, se fueron blindando. Entonces se nos hizo más complejo el tema del acceso a los datos. Después, bueno, el otro desafío era la complejidad del análisis. Ahora les voy a mostrar por qué es complejo este ecosistema. La dimensionalidad también, el volumen de datos, y como decía Gastón, en estas plataformas es todo muy dinámico, las interrelaciones van cambiando y es bastante difícil hacer un análisis en tiempo real. Las dinámicas y las topologías de estos dentro del ecosistema son variadas, por lo que pude analizar hasta ahora varían mucho de acuerdo a la zona y a la categoría de la inversión. Bueno, y después el otro tema era que la gran parte de los datos no son estructurados, y para poder modelarlos de alguna manera tenemos que transformarlos y hacer bastante trabajo con los datos previos para después poder modelarlos. Respecto de los enfoques, mi visión intenta hacer un análisis de 360.
teniendo una visión de 360 grados. ¿Sí? Utilicé un enfoque poco ortodoxo, más intuitivo, que es la teoría de lógica fluida de Edward Bono, pero me sirvió a mí en un principio para entender este ecosistema, detectar los actores y detectar esas relaciones que existían entre ellos. Después utilicé otra perspectiva, que es la metodología del análisis de redes sociales, que se basa en la teoría de grafos y matrices. Y finalmente entré a lo core nuestro de data mining, utilicé técnicas de clustering y reglas de asociación. Para finalizar y mostrar los resultados, probé varias tecnologías de visualización. Bueno, entonces, como decía, ¿cuál es el objetivo? Era tratar de detectar esos patrones de relación, ¿sí?, entre estos integrantes del emprendedurismo. Y la idea como trabajo futuro es desarrollar una plataforma que contenga un sistema de recomendación de inversiones y un tablero de control que me permita visualizar, analizar toda la data histórica y consultar de manera dinámica, responder preguntas del negocio y mostrar en función a esas reglas descubiertas un ranking de inversiones atractivas para los inversores. Bueno, entonces la hipótesis ¿cuál era? Era que era posible diseñar un modelo predictivo basado en el análisis de la información histórica y escenarios previos, y aparte, bueno, le sumé que me metí un poco en este mundo de los emprendedores, participé de varios pitch como espectadora, obviamente, para ir entendiendo un poco este negocio. Entonces, eso me permitió adaptar el modelo conociendo un poco más el tema. Fuentes de datos. Las fuentes de datos, como dije, la primera parte eran datos de AngelList y Crunchbase, que tienen más o menos, Crunchbase más de 1 millón de empresas registradas, AngelList alrededor de 800.000, del scrapping de los alumnos de grado. Y después la fui enriqueciendo por algunos contactos que conseguí de otro lado a nivel de empresa, con lo cual pude aumentar el volumen de datos. Le sumé la de 500 startups y tuve la suerte que algunos emprendedores me compartieron también su red de contactos de MailChimp y lo matché contra Facebook, LinkedIn y Twitter. Con lo cual, acá todo el feature engineering me llevó bastante tiempo, pero pude armar una tabla bastante completa. ¿Qué pasaba? Parte de estas tablas no están del todo completas, entonces al momento de modelar se me complicaba ese faltante de datos, entonces tuve que integrar la data faltante desde todas estas fuentes. A lo que llegué fue a casi 2 gigas de datos y más de 100 variables de análisis. Las tecnologías que utilicé para las distintas etapas, para toda la etapa de preprocesamiento, que es la extracción, transformación y carga, Python, R y SAS Guide. Para el modelado utilicé Kineme y SAS Enterprise Miner, y para la visualización ClickSense y Gephi. Bueno, respecto de esto que comentaba al principio, este análisis preliminar para entender el ecosistema emprendedor. No me voy a detener demasiado en esto, pero al que le interese les sugiero que lean, es un libro bastante cortito. Edward Bono viene estudiando todo el tema de mecanismos mentales y propone una metodología muy sencilla y rápida basada en el conocimiento que tiene quien va a hacer el análisis de algún caso en particular, y el resultado que uno obtiene es este grafo. Sí, esto se hizo de manera manual, relacionando toda la información y conocimiento que yo tenía del tema. ¿Y cuál era mi idea? Después contrastar este grafo con el de Social Network Analysis,
con las reglas de asociación que salen utilizando las técnicas de data mining y el trabajo de Ricardo Pasquini. Acá algunas de las salidas que obtuvimos del análisis descriptivo de los datos. Acá utilicé word clouds, son nubes de palabras. Acá podemos ver las startups con mayor tamaño, podemos detectar aquellas que tienen mayor frecuencia. Acá tenemos los inversores. Después esta es una visión chiquitita del tablero de control que estoy armando, donde tengo rankeadas las startups. Y bueno, y acá podemos ver algún dato más, como los volúmenes de inversión, las distintas categorías, el porcentaje de startups que son operativas, que están adquiridas, las que se han cerrado y de las cuales no tenemos información, y acá el ranking de los principales inversores. Ahora pasamos al otro enfoque, el análisis más gráfico, el análisis de redes. Me interesaba conocer la interacción que había entre estos actores. Acá bueno, les dejo para que vayan ampliando, porque tampoco da demasiado el tiempo, pero acá están algunos de los algoritmos que utilicé para procesar estos datos. Para los grafos, bueno, tenía una limitación tanto de mi máquina y de la tecnología que utilizaba, con lo cual reduje bastante la tabla, hice un trabajo de limpieza bastante interesante y me quedé con algo más de 400.000 registros, de los cuales, perdón, quedaron 67.000 nodos y casi 2.000 conexiones. Acá a la izquierda se muestran las principales métricas. Dos métricas en particular me parecieron interesantes y fueron las que me permitieron sacar más conocimiento, que son la de modularidad, con la cual detecté que en este set de datos tenía 3.000, casi 200 comunidades, y los triángulos. Son relaciones fuertes entre esos nodos que a mí me permiten descubrir parte de estos patrones que vamos viendo. El algoritmo de distribución que utilicé para visualizar esto, al principio se veía como una nube negra. Yo ahora les voy a mostrar el proceso y era imposible entender algo de eso. Entonces, aplicándole filtros y distintos algoritmos para ver las topologías, decidí utilizar que era el que mejor mostraba. Bueno, la modularidad, como decía, es la métrica que me funcionó bastante bien para entender este tema, y acá lo único que voy a decir importante es la complejidad computacional que tiene esto, es importante. Para dar un ejemplo, lo que me llevaba en mi computadora anterior 2 horas de procesamiento, hoy con una un poco mejor lo puedo resolver en 12 minutos. Pero tiene la limitación de volumen y cantidad de tiempo que demanda modelar esos datos. Bueno, esta es simplemente la foto del modelo. Esto ya es más específico de los que están en nuestra área, para entender un poco el proceso que hice de análisis ya utilizando las técnicas de data mining. Para clustering usé el algoritmo de Fuzzy-Mintz, y acá para detectar las reglas de asociación. Respecto de los clústeres, utilizando las técnicas de data mining, dejando los parámetros estándares que me daba la herramienta, se detectaron 3 clústeres principales, y después manipulando un poco los parámetros, ajustándolos, se detectaron 20 clústeres que tenían características interesantes para analizar. Respecto del modelado de las reglas, utilizamos el algoritmo de Borel, que es un árbol de decisión, y extrajimos 23.266 reglas, lo cual me parecía una barbaridad. Cuando me puse a analizarlas un poco, es en lo que estoy trabajando ahora, las estoy depurando, y vi que había varias similitudes entre las reglas, con lo cual vamos a tratar de llegar a
mucha menor cantidad para definir cuáles van a ser las mejores para el sistema de recomendación. Bueno, acá evaluamos el modelo y la precisión, y como conclusión podemos decir que la accuracy acumulada pareciera buena en esta instancia en la que nos encontramos, que es del 96%. Respecto de la visualización, acá les muestro algunas de las vistas que tenemos. Este es el grafo, por ejemplo, de las startups de California. Son todas las startups de California del set de datos que analizamos. Acá la otra vista son esas mismas, pero visualizando los clústeres. Después, si yo agrego otro filtrado, acá ya puedo entrar con más nivel de detalle. Van a ver acá en anaranjado las startups y en azul todos los inversores. Entonces yo podría analizar startup por startup y ver todos los inversores que tienen. Acá lo interesante de esto, bueno, aparte de ver las redes, son estos actores que hacen de nexo entre dos startups. Otra característica importante es que a veces un integrante de una startup es inversor en otro proyecto, entonces se pueden extraer cosas bastante interesantes. Esto es lo que les comentaba del análisis gráfico, o sea, cuando uno ingresa los datos ve una nube negra que no entiende nada. Acá les puse una de las primeras vistas. Acá ya apliqué el algoritmo que me permite ir separando los datos y mostrar la topología de cada red. Después acá le agregué un filtro de disuasión de hubs para ver más claras las relaciones, y empecé a colorear esa red acá, por ejemplo, con la métrica de la modularidad. Entonces yo gráficamente y con los colores puedo detectar las distintas comunidades. Acá lo que le agregué fue el filtro de los triángulos, y van a ver que los nodos ya cambian de tamaño. Entonces yo ya puedo detectar en esta red aquellos nodos que tienen una influencia más importante. Estos ya son filtros de las aristas. Este es el filtro por países, acá está la tabla que lo explica, esto de los distintos mercados, pero lo bueno esto es de manera gráfica, rápidamente yo puedo tener el ranking de los mercados en los cuales hay más startups, y acá por ejemplo, bueno, el tema del estatus en el cual están las startups, y acá las rondas de negocio. ¿Vamos bien con el tiempo? Creo que sí. Bueno, acá respecto de las compañías es otra vista, o sea, uno puede customizarlo y ir teniendo estas visiones. Como conclusiones preliminares, podemos decir que de todo este análisis con visión 360, las empresas con mayor probabilidad de permanencia y operatividad son aquellas del tipo Angel, con código A, que han sido puestas operativas en la tercera o cuarta ronda, y después hay otro grupo que son las de tipo Venture, con categoría E, y han logrado la operatividad entre la segunda, la séptima o la octava ronda. Los años de fundación, digamos, con mayor índice de operatividad son el 2012 y 2014, y los orígenes de inversión son de los estados de Maryland y California. Acá yo decía al principio esto de conectar los puntos. Toda esa base de datos que yo fui depurando, transformando, es como que voy agrandando el nivel de visualización y me voy metiendo más detalladamente. Podemos tener una foto inicial de los actores más interesantes y las relaciones que hay. Acá se pueden ver las triangulaciones, estos actores que hacen como de nexo en las distintas comunidades, y se puede extraer información interesante. Bueno, ahora estoy en la etapa de analizar todos estos resultados. Futuros trabajos.
terminar el tablero de control para la consulta de toda la data histórica y permitir responder las preguntas de negocio con filtros inteligentes y en tiempo real. Eso ya está con un grado de avance del 80%. Y el otro desafío es desarrollar un sistema de recomendación de inversiones que brinde el ranking de nuevas startups atractivas para inversores, basados, como decía, en esas reglas de asociación. Y lo que estoy evaluando es qué arquitectura voy a utilizar, si una cloud, una on-premise o una híbrida. Yo creo que vamos a ir más por la híbrida, pero eso será otro proyecto futuro a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas.